Muy buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en directo. Y hay que madrugar más para ver la repetición, 4:30 de la mañana. En el canal de YouTube, usted entra, Teleantioquia, su caso en casa, y encuentra los programas. Alguien me dijo, no es que no los encuentro, los que han emitido en el transcurso del año 2019, sí están. Gástele tiempito al tema, busque por fechas y ahí encuentra los programas, los temas con los invitados. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio. El programa de hoy es muy interesante porque tenemos noticias muy importantes en materia pensional, noticias que se han generado en los últimos días y necesitamos que estén muy pendientes para que tomen atenta nota sobre esta información que ha surgido. Una de las noticias, ya se presentó proyecto de reforma pensional hace algunos días, el 7 de mayo. La presentó ante el Ministerio del Trabajo el representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, John Jairo Berrío López. Segunda información, también tenemos relacionado con cotizaciones de pensión en mora por parte del empleador, noticias sobre ese tema. Plan de desarrollo, ¿cómo queda el plan de desarrollo sobre pago de contratistas en materia de seguridad social? Se hablaba de un mes vencido, eso termina. También el empleador no podrá descontarle al trabajador independiente contratista la seguridad social, de eso vamos a hablar también. Ya se puede revocar directamente las pensiones sin consentimiento, de eso les vamos a hablar también. Y la declaración de ineficacia del traslado pensional es imprescriptible. Estos temas los vamos a desarrollar con el doctor Gustavo Sánchez Puerta. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de Consultores Asociados. Ya ustedes saben, asesor en materia de seguridad social, de la propuesta que se ha hecho en materia pensional, y ojalá que nos traiga pues, muy buenas noticias. Doctor Gustavo Sánchez, buenas noches, bienvenido a su caso en casa. Cada vez que usted habla acá, pone a los televidentes a pensar y hacen referencia a las informaciones que usted da a conocer aquí. ¿Qué novedades tenemos hoy? Buenas noches, Juan, buenas noches a todos los televidentes. Pues sí, tenemos muchas noticias en jurisprudencia que tienen que ver con el tema pensional. Pero yo creo que es algo importante haberle cumplido a Antioquia y a todo el pueblo colombiano en haber presentado un proyecto de reforma pensional ante la ministra de Trabajo, un proyecto que es esperanzador porque tiene unos pilares sumamente importantes y es tratar de acortar esa brecha pensional en cuanto a lo que tiene que ver con 11.800.000 informales que tenemos en la calle, la posibilidad de que se analice en el Congreso de la República de que personas con más de 900 semanas puedan acceder a una pensión, claro, autorizando el descuento de su cotización y que también ayudemos al sector salud que está desfinanciado en materia pensional. ¿Y qué otras novedades traerá esa reforma pensional? Porque aquí tengo el oficio que fue radicado el proyecto ante el Congreso de la República y el Ministerio del Trabajo. Otras cosas importantes, por ejemplo, las mujeres que hoy tienen que esperarse hasta los 60 años, ¿sí?, para poder que se pensionen, siendo que la norma dijo que 57, porque el bono pensional no se redime sino hasta los 60, entonces el bono se redimirá a los 57 años. Claro, que a las mujeres las hacían esperar o las hacen esperar, sobre todo en fondos privados, hasta los 60 para redimir el bono. Entonces ese tema ya queda dentro del proyecto. De igual manera, el tema que tiene que ver con los auxilios funerarios. Hoy sí, los señores de las funerarias estaban haciendo su agosto. Ellos, como la norma dice, el artículo 51 de la ley 100 dice, tendrá derecho a cobrar, ¿sí?, el auxilio funerario toda persona que compruebe haber sufragado los gastos. Y los de las funerarias son los que hacen el entierro gasto, y le cogen la firma al doliente en el momento. Y van y recobran. Y van y recobran entre 5 y 10 salarios mínimos legales. Entonces, en el proyecto de ley dice que se le entregará solamente a los, como debe ser, ¿no?, a los que comprueben haber sufragado los gastos, pero que tienen que ser en grado de consanguinidad o afinidad. Claro, porque es que no es justo que la persona esté pagando la mutual para el tema funerario y después que tiene un derecho también del auxilio por parte del pensionado o quien estaba haciendo aportes a pensión, y entonces sea prácticamente la mutual la que recupere el recurso y entonces el beneficiario o quien cubrió los gastos resulta que no recibe ese auxilio finalmente. Perfecto, es la exequia la que se queda con los recursos. No, eso no está bien. Yo no sé si damos otro tip de lo que ha avanzado porque tenemos ya televidente y no perder el hilo conductor del tema. ¿Qué otras novedades hay en materia pensional para entrar con televidente? Bueno, lo más importante, acaba de decir la Corte Suprema de Justicia, reitera el deber
de las administradoras de pensiones de hacer cobros persuasivos y coactivos en contra de los empleadores que no cotizan al sistema. Y está diciendo que las semanas que cotizaron, las que se cotizaron extemporáneamente y las que dejó de cotizar el empleador se deben tener en cuenta para la pensión. Esta sentencia acaba de salir ahorita en abril de 2019. Hoy estaba precisamente en el centro de Medellín y me encontré con un señor, televidentes del programa que no faltan y que les gusta mucho estar aquí construyendo conocimiento con nosotros. Y me decía, Juan Carlos, estoy trabajando en un edificio, me pagan la ARL sola, no sé cómo le pueden pagar la ARL sola a una persona, eso es imposible, no sé cómo será, no le pagan la EPS y no le pagan la pensión, le pagan el salario mínimo. El día que le ocurre un accidente a ese señor, los empleadores de ese edificio van a ver lo que es una demanda con responsabilidades bastante graves por economizarse, entre comillas, no es economía, es arriesgar un tema en materia de seguridad social, doctor Gustavo. Sí, es que la misma ley 100 lo había dicho en el artículo 22. Es necesario que el empleador deduzca, aporte y entregue a la administradora los recursos para poder ir sumando para la pensión. Pero más allá de eso, le entregó una obligatoriedad a las administradoras de iniciar cobros persuasivos y coactivos para que ese empleador responda. Y como no lo hace, entonces hoy están condenando a Colpensiones. Y esta sentencia que acaba de salir está diciendo que es obligación tener en cuenta todas las semanas que se cotizaron extemporáneamente y las que no cotizó el empleador. Porque le estaban dejando la carga no solamente a Colpensiones, sino a los fondos privados, porque claro, los fondos tienen el deber de cobro, pero al empleador prácticamente lo dejaban ahí como no iniciaban como cobros. Tranquilo, exactamente. No iniciaban cobros. Vamos con Carlos. Don Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, don Carlos. ¿Cuál es su pregunta, su opinión, su aporte? Gracias. La pregunta es la siguiente. Si yo tengo un salario básico, por decir algo, de 1,5 millones y gano otro 1,5 millones en recargos dominicales, horas extra y demás arandelas, la cotización mía, ahí me la sacan sobre los 3 millones que me gano. ¿Mi pensión es sobre esos 3 millones o solamente sobre el 1,5 millones que es el básico? Oiga, esa pregunta segundo, ¿en dónde me conviene estar más? ¿En un fondo privado de pensiones o en Colpensiones? Bueno, don Carlos presenta una situación muy buena para analizar, doctor Gustavo, y es que qué son los factores salariales y sobre qué monto se hace la cotización. Por ejemplo, con los trabajadores independientes hay un grave error que cometemos trabajadores independientes. ¿Cuál es? A usted le hacen un contrato, por decir algo, 6 millones de pesos, y como la norma permite que usted cotice sobre el 40% de ese contrato, resulta que usted dice, ah, qué chévere, pago menos seguridad social, pero a la hora de pensionarse, esa pensión no va a ser sobre los 6 millones, va a ser sobre el 40% que cotizó. Entonces, con ese escenario, ¿qué le podemos decir al televidente? Ok, Juan Carlos, vamos a responderle a don Carlos la pregunta y ahora entramos al tema de independientes. Bien, pues, doctor. Bueno, don Carlos, ¿qué sucede? Hay que diferenciar en qué es salario y qué es asignación básica, ¿cierto? La asignación básica suya son el 1,5 millones, pero el otro 1,5 millones son horas extras, eso se llama factores salariales. Y esos factores salariales sumados a la asignación básica hacen parte del salario. Y la ley contempla que la cotización tiene que hacerse sobre el salario, de manera que el empleador tiene que cotizar sobre los 3 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso suyo? Usted tiene que estar muy vigilante que su empleador sí esté cotizando. Les voy a decir por qué. Se expidió una sentencia que es la SU 023 de 2018 que dice que solamente se entregará pensión sobre el ingreso base de liquidación que efectivamente haya cotizado el empleador en los 10 últimos años. De manera que si su empleador no cotizó o no está cotizando sobre ese otro 1,5 millones, entonces usted va a tener una pensión inferior. Ahora bien, para mí, usted tiene 3 millones de pesos, que es asignación básica más factores salariales, que son sus horas extras. Por tal razón, a usted le conviene más regresar al régimen de prima media que es Colpensiones, porque ya obtendría una pensión hasta del 80%. Mientras si se queda en un fondo privado, yo diría que estaría condenado casi a un salario mínimo. Ahí estábamos viendo en pantalla los teléfonos del doctor Gustavo Sánchez de Consultores Asociados, porque hasta las 9 de la noche en la oficina de ustedes van a estar atendiendo cualquier inquietud que tengan los televidentes. Algunos televidentes no logran comunicarse con nosotros, pero lo pueden hacer en su oficina hasta las 9 de la noche. Ahí están los teléfonos en pantalla. Tenemos las líneas fijas 322-5053, 444-7647. También hay unas líneas de celular para que llamen en este momento. Quienes no logren comunicarse en directo con nosotros, lo pueden hacer a través de la oficina hasta las 9 de la noche.
¿no? Muchas noticias. ¿Qué otra noticia hay, doctor? Vamos con independientes. Independientes, trabajadores independientes. ¿Cuáles novedades hay? Ok, Juan, mira, en el Plan Nacional de Desarrollo se termina el tema de los independientes. Todo el mundo estaba preocupado, inclusive los empleadores, porque a partir de junio de este año, todos los empleadores le tenían que deducir a los contratistas, ¿sí? En forma obligatoria y pagar la seguridad social. Eso estaba claro en el decreto 1273 de 2018, pero el artículo 349 del nuevo plan de desarrollo, para que tengan en cuenta y apunten, nueva ley 1955 de 2019, ley 1955 de 2019, deroga expresamente el artículo 135 de la ley 1753 y dice que los independientes o los empleadores no tienen por qué deducirle a los independientes directamente. Es que eso era un enredo. Y les pongo ejemplos prácticos para que el televidente lo entienda muy sencillo. Resulta que usted es un trabajador independiente, pero presta sus servicios a distintas empresas por contratos de prestación de servicios. Establecer el porcentaje de cuánto le debía descontar en seguridad social a ese trabajador independiente por parte del contratante se volvió en un tema muy complejo para poderlo pagar y unificarlo en las planillas de seguridad social, y seguramente por eso se cayó en el plan de desarrollo. Y ahora hay otra noticia, doctor Gustavo, y es que el trabajador independiente, quien a través de tutela había logrado que el pago ya no se hiciera de manera anticipada, sino mes vencido, eso también se cayó. Correcto, correcto. Entonces, queda claro que deroga expresamente el plan de desarrollo, este decreto, y en tal razón continuamos como estábamos. Vamos con Adriana en Guayabal. Doña Adriana, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su pregunta, su aporte? Muy bien, muchas gracias. Vea, necesito que me hagan, que me aclaren algo. Resulta que yo pues tengo un salario de más de $1.000.000 y yo me enteré en unas planillas que tuve la facilidad de que la niña de nómina me las entregara, que me estaban cotizando sobre el salario mínimo legal vigente. A mí en mis colillas de pago me deducían sobre el millón no sobre que yo mínimo. me ganaba, pero ellos me cotizaban a la seguridad social sobre el salario mínimo legal vigente, y así vienen hace más de 5 años. ¿Qué puedo hacer yo en este caso? Solicitar la corrección, doctor Gustavo. Ok, estamos a tiempo, o estás a tiempo, Adriana, de que le exijas a tu empleador que te cotice sobre la base real que estás devengando, o sea, de lo efectivamente devengado. Porque si te están cotizando por un mínimo, vas a quedar condenada a pensionarte con un salario mínimo. Entonces, tienes que hacerle un derecho de petición a tu empleador diciéndole que le cotice todo ese otro tiempo que está representado en dinero y que lo haga en una planilla adicional a tu administradora de pensiones. Sí, qué pena, pero los televidentes, ¿saben qué? Nos vamos a tener que volver muy vigilantes del pago de la seguridad social. Nos va a tocar volvernos policías, revisar si nuestro empleador paga correctamente, pedirle a la de Recursos Humanos que nos entregue las planillas y hacer eso permanentemente. Vamos a ir a recibir una última llamada para irnos a la pausa, muy concreta, doña Ángela desde Bello. Por favor, su pregunta. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctores, ¿cómo están? Bien. Mi pregunta es la siguiente, o mi inquietud se basa en lo siguiente. Mi padre pensionado falleció en septiembre del año pasado, y cuando fuimos a Colpensiones a entregar la documentación para hacer que nos reconocieran el auxilio funerario, no nos reconocieron absolutamente nada, que porque era él quien pagaba el servicio exequial. ¿Es correcto que no nos hayan pagado nada? En este caso, ¿qué puedo hacer? Muchas gracias. Doña Ángela, hay unas excepciones para el pago del auxilio funerario, doctor Gustavo. Pero es claro, doctor, el artículo 51 y 86 de la ley 100 dice que tendrán derecho al pago del auxilio funerario entre 5 y 10 salarios mínimos. Dice, de todo afiliado o de todo pensionado. Entonces hay que pegarse de esa palabrita que dice o todo afiliado o todo pensionado. De manera que se lo tienen que reconocer, señora Ángela. ¿Cuál sería la vía? ¿Una acción de tutela o un derecho de petición? Sí, petición? claro. Bueno, es que hay que estar pendientes. Si uno no revisa derecho cada de petición caso, y tutela. todo complicado. Vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos.
Bueno, antes de entrar con más televidentes que sé que están ahí a la espera, no queremos irnos con ellos todavía hasta que el doctor Gustavo nos dé un dato que tiene que ver con este tema. Ya se puede revocar directamente pensiones sin consentimiento. ¿Eso qué significa? A ver, la Corte Constitucional acaba de expedir la SU 182, una sentencia de unificación, donde dice que ya se pueden revocar directamente las pensiones. En la Ley 797-2003 muy claramente estableció que todos los servidores públicos o los empleadores debían revisar todos y cada uno de los actos administrativos para mirar en qué condiciones se entregó esa obligación pensional, ¿cierto? Inclusive, en el artículo 19 y 20 hablaba de que se podía revisar a través del Consejo de Estado. Ahora, con la expedición de esta sentencia, bueno, y antes de entrar en el tema de la sentencia, había dicho la sentencia 835 de 2003 que no se podía quitarle una pensión a una persona si ella no consentía eso. Se llama el consentimiento. Ya no, ya si el fondo encuentra que hay una irregularidad en esa pensión, la puede revocar sin necesidad, digamos, que de un debido proceso o de un consentimiento por parte del afiliado. Ok, es un tema muy delicado, porque no todas las pensiones se pueden revocar directamente. Sí, por supuesto. Se está estableciendo que cuando se haya inducido al error a la administración pública, cuando se utilizan documentos falsos o certificaciones falsas para acumular tiempo, estas pensiones se pueden revocar directamente. Antes el Código de lo Contencioso Administrativo lo prohibía, hoy ya se puede hacer en virtud de esta sentencia SU 182. Ahora, ¿qué es importante frente al tema? Que el Ministerio de Hacienda está pagando hoy pensiones de educadores. El Ministerio de Hacienda está pagando pensiones del sector salud. Sí. Y el Ministerio de Hacienda está pagando ya pensiones de los municipios, pero no se han revisado la legalidad de sus actos. Por eso es importante que todos los alcaldes y gobernadores estén pendientes en la revisión de esto. Si fueron otorgadas de manera correcta esas pensiones. Correcto. Y esta SU 182 nos ordena hacer esto. Usted hablaba de otra sentencia ahorita sobre el tema de la mora. Ah, correcto. ¿Cuál sí. es esa sentencia? La sentencia fue dada el 3 de abril de 2019 Sí. y esta sentencia es de la Corte Suprema de Justicia y está diciendo que la provincia indicó que deben tenerse en cuenta las cotizaciones, ¿sí?, que se hicieron, las que se hicieron extemporáneamente y las que no se hicieron, y no se puede negar por eso el derecho a la pensión. Y que la administradora de pensiones, llámese privada o pública, que no inicie cobro persuasivo y coactivo, ¿sí?, o prejurídico y jurídico, ¿cierto?, necesariamente es responsable del pago de esa pensión. Perfecto. Ahora sí vamos con televidentes. ¿Con quién tenemos el gusto a esta hora? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿con quién tenemos el gusto? Con Juan Carlos. Don Juan Carlos, ¿cuál es su Mire, aporte, su para pregunta? molestarlo, por favor, que tengo un problemita grandecito y complicado. Yo tengo 950 semanas, ¿cierto? Sí. Yo tengo 54 años actualmente. Yo no he podido conseguir trabajo porque tengo un problema grande de columna y no sé qué hacer. ¿En qué me puede ayudar para una pensión valiente? Yo he ido a pensión, pues para buscar la pensión, ¿qué voy a hacer? Toca mirar varios escenarios. Uno, pues no sabemos si ya está funcionando la equidad, que reemplazó a Colombia Mayor, y si está en estrato 1 y 2 del CISBEN. Mirar también, doctor Gustavo, usted plantea que en la reforma pensional que radicaron el proyecto el 9 de mayo, la propuesta, esto de las 950 semanas, en el caso de nuestro televidente, si debe esperar, o cómo hacer las cotizaciones, porque es que es muy fácil decir cotice, pero una persona sobre un salario mínimo debe cotizar mínimo 240.000 pesos mensuales. No es fácil, además uno sin trabajo. Ok. En primer lugar, ¿cómo se llama el señor? Don Juan Carlos. Don Juan Carlos, en primer lugar, usted tiene 950 semanas y tiene 54 años. Correcto. Hay que entender que hay que cumplir dos requisitos para poder pensionarse: número de semanas y edad de pensión. La edad suya son 62 años, ¿sí? Ahora bien, el proyecto que presentamos, que ya fue radicado ante la ministra, indica que toda persona que tenga más de 900 semanas y que tenga la edad, mujer 57 o hombre 62, se le podría entregar pensión inmediatamente. En el caso suyo, yo le aconsejo que se busque el Fondo de Solidaridad Pensional. Queda aquí por Belén, en Belén, en la 75 con la 30A, queda Colombia Mayor, donde existe un subsidio que se llama subsidio de aporte a la pensión. A ver si de pronto, porque es que han Para dicho que porque tiene que llegar a los 62. Es que no han dejado
y ahí ojalá, yo sé que a nosotros nos ve el gerente regional de Colpensiones y el gerente nacional de presidente de Colpensiones nos ve también, que por favor nos digan qué está pasando con el tema de Colombia Mayor, Hoy Equidad, cuándo permiten el ingreso de la gente, porque hay una gran inquietud con ese tema. Doctor Gustavo, usted que está cercano al gobierno, pues que nos traigan la noticia, la chiva noticiosa. Sí, lo que pasa es que se suspendió porque estaban en una transición de entregarle, ¿cierto? El consorcio que estaba administrando, pero ya abrieron oficina. Pero siguen. Y hay oficina aquí en Medellín, hay en Bogotá, y se pueden afiliar, ¿cierto? Qué bueno. Yo le confirmo la dirección, pero es en Belén, está la oficina del Fondo de Solidaridad Pensional, y se llama Subsidio de Aporte a la Pensión, para las personas discapacitadas, para las personas que están sin trabajo en la población urbana y rural, tienen un subsidio, inclusive hasta los mismos concejales de categoría 5 y 6. Ah, qué bueno. Vamos con Rosalba en Bogotá. Doña Rosalba, muy buenas noches. Bueno, mientras doña Rosalba retoma la comunicación con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Y estaba escuchando una respuesta similar a la pregunta que yo voy a hacer desde Colombia Mayor. Las personas que ya están, un hombre que tiene ya 62 años, pero apenas sí tiene 700 semanas, ¿podrá seguir cotizando? A usted la reciben hasta los 65 en ese programa, o 15 años en el programa, alguna de las dos, la que primera que se cumpla. Edad hasta los 65 o 15 años en el programa, doctor Gustavo. Sí, mira, lo que pasa es que la gente confunde. Yo estuve explicando aquí que el Fondo de Solidaridad Pensional es uno solo. Y el Fondo de Solidaridad se divide en 4 subsidios. 1, Colombia Mayor son las personas de escasos recursos que están en extrema pobreza, les da un subsidio cada entidad, cada municipio, que ahora son antes cada 2 meses, ahora cada mes les dan un valor de 100.000 pesos. Ese es Colombia Mayor. Ahora, hay otro programa que se llama Subsidio de Aporte a la Pensión. Ahí es donde caben todas esas personas como usted, doña Rosalba, que todavía les faltan cotizaciones, ¿sí? Para llegar, usted ya tiene la edad, pero le faltan las cotizaciones. Sí. Un requisito no excluye el otro. Existe otro programa que se llama BEPS. Este programa BEPS es de ahorro también, pero no es pensión. Nosotros en el proyecto que se presentó a la ministra le dejamos claro que queremos que BEPS se convierta en pensión, para que ustedes también estén ahí. Lo que pasa es que a doña Rosalba, ella dice que tiene 750 semanas, le faltan como 6 o 7 años más de cotización. Hay dos situaciones. Una, si se llega a aprobar el proyecto de ley que dice de más de 900, necesitaría 200 no más, que serían 4 años, ¿sí? Para que pudiera optar por la pensión. De lo contrario, si usted está afiliada a Colpensiones, podría solicitar una indemnización sustitutiva que está consagrada en el artículo 37 de la Ley 100. Es que le devuelvan un dinero por las cotizaciones que usted alcanzó a hacer, doña Rosalba. Acá hay otra noticia que nos trae el doctor Gustavo Sánchez, que hoy viene, como decimos en el periodismo, muchas chivas noticiosas. ¿Qué es eso de la declaración de ineficacia de traslado pensional? ¿Va a ser o es imprescriptible? Ok. ¿Qué significa eso? En primer lugar, yo quiero contarles que muchas personas, mujeres mayores de 47 años y hombres mayores de 52, se fueron a los fondos privados, se fueron engañados, se trasladaron y hoy están viendo que van a estar condenados a recibir un salario mínimo. Pues la sala laboral explicó el tema del consentimiento informado en el cambio de régimen y dijo que el asesor tenía que dar un buen consejo, ¿sí? Sí, claro. Y que el mero hecho de haber firmado una afiliación no quiere decir que ya se estaba comprometido en ese régimen. Que si a esa persona no se le informó realmente cuáles eran los cambios que iban a haber, las implicaciones jurídicas que iba a tener. Entonces, se presumía de la buena fe del asesor, se suponía que usted depositaba la confianza legítima en la administradora, porque la administradora de pensiones tiene abogados, claro, y miraban una afiliación, por qué lo dejaron en el fondo. Y luego la Corte viene y dice que declara la ineficacia del traslado de las pensiones, de los traslados, y dice que es imprescriptible. O sea, que siempre hay la oportunidad de hacer la reclamación. Toda persona tiene la oportunidad, no hay un término. En cualquier momento puede decir, a mí me engañaron, yo voy a tener, mi patrimonio se va a disminuir y me voy a trasladar. Doctor Gustavo Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros.
Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande. Muy bien.